Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 27 de junio, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha hoy, jueves 27 de junio. En este día saludamos las vidas que siempre tienen contacto con nosotros y saludamos a nuestra hermana Sandra Pizarro, nuestra hermana Yadira Lugo. También saludamos a Carmen Rita, una hermana de nuestra iglesia. Saludamos a nuestro hermano Eric Soto, su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros en la mañana de hoy. Y en este momento yo te invito a que presentemos este espacio, esta red social. Sabemos que las redes sociales son utilizadas para otros fines, pero realmente para nosotros como iglesia, que está pendiente, que está orando, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de un grupo verdad de religioso, sino que hablamos del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo como organismo vivo. Y en este día es para nosotros un privilegio poder utilizar estos medios para poder llegar a algún lugar, algún corazón que esté sentado ahí cerca de su artefacto electrónico, sea en el en vivo o sea luego en la repetición. Nosotros reconocemos que es necesario abrir nuestra boca, ejecutar lo que se nos mandó a hacer, y es que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Buenos días, hermana Carmen Rita, acababa de saludarte en este día. Estamos comenzando nuestra transmisión, pero muy agradecidos y muy contentos de abrir los ojos a un nuevo día, hoy jueves 27 de junio, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Vamos a presentar este espacio y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana te damos las gracias por permitirnos, Señor, darnos la vida, Padre, por entregarnos una oportunidad para nosotros elevar nuestro corazón al cielo y reconocer, Padre, que nada podemos decir, que nada pudiéramos compartir si tu Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Oh Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que solamente tu gracia y tu favor nos ha permitido llegar, Padre amado, a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre, esa paz que es el regalo que viene únicamente de la salvación, de reconocer que fuera de ti no hay quien salve, de reconocer que nuestra vida no nos pertenece, de reconocer, Padre, que nuestro clamor es escuchado gracias a tu misericordia y a tu favor. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada hermana, cada hermano que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, yo te pido que sea tu palabra a través del Espíritu Santo que active la fe en muchas vidas, Padre, que tal vez en este momento se han levantado bajo una situación de batalla mental. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de error, todo aquello que trata de quitarles la fuerza. En el nombre de Jesús se ha reprendido y enviamos la palabra de fe, Padre. En esta hora yo te presento los que están enfermos, los que se encuentran batallando con alguna prueba de salud. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú visites, Señor, las vidas, Padre amado. Tú conoces nuestras peticiones, Padre amado. Hemos estado intercediendo por gente que amamos, gente que conocemos, y pedimos por su salud. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú visites a aquellos que han sufrido un daño, Padre, cardíaco, Padre. Oh Señor, que en este momento se encuentran batallando con una situación de ataque al corazón. Oh Padre, yo te ruego en este momento por aquellos que batallan con el azúcar. Oh Padre, por aquellos que batallan con problemas renales, Padre mío, en diálisis. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te presento cada paciente que está sufriendo una situación de la vista. Oh Padre, alguien que está sufriendo por alguna condición de los huesos. Oh Padre, de los nervios, alguna situación emocional, mental, Padre, de
esas cárceles en esta hora, nosotros enviamos la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder y nosotros sabemos, Padre, que el poder del acuerdo, cuando oramos y nos humillamos delante de ti, Señor, vemos cosas grandes y maravillosas, porque estas señales seguirán a los que creen. Oh Padre, y nosotros creemos, nosotros sabemos que tu sangre fue vertida por nosotros a nuestro favor. Oh Padre, era grande la deuda, pero en el nombre de Jesús somos libres por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en esta mañana. La palabra que queremos compartir en esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 18 y versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Génesis 18, versos 22 y 23. Dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Aleluya. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y fíjate en esta mañana, en esta palabra que estamos recibiendo de parte del Señor, reconocemos por la palabra que había una intercesión por parte de Abraham, aquel patriarca, aquel hombre de fe que representaba el inicio de un pacto, el inicio de una nación. Y el Señor le había prometido a Abraham que él lo haría como una nación grande. Y en ese momento todavía no se había materializado el milagro. Sin embargo, a Abraham se le había dado una instrucción, y era salir por la fe de su tierra y de su parentela. Y fíjate, la palabra del Señor nos dice que en medio de un rescate, y nuestro tema en esta mañana tiene que ver con el rescate, porque el rescate que se hizo en aquel momento para Lot fue un rescate porque Dios estaba escuchando la oración de un intercesor, y ese intercesor se llamaba Abraham. Ese intercesor era el patriarca que se le había dado una instrucción para que saliera de su tierra y de su parentela, pero él en su corazón llevaba también a Lot, y en medio de esa salida él tuvo ciertas situaciones con Lot, porque cuando nosotros somos movidos por cuestiones almáticas, por situaciones de sentimientos, podemos incluir en nuestra movilización a esas personas que amamos, y no está mal que lo hayas hecho, no está mal, porque Dios, pues en el momento necesario, sabemos que Lot escoge la llanura, y en aquel momento le deja el lugar del escabroso a Abraham, pero él lo permitió así, y en medio de aquella facilidad, de aquella belleza del terreno, había una ciudad muy cerca de donde estaba viviendo Lot, y eran Sodoma y Gomorra, y todos sabemos lo que acontecía allí dentro de las tierras de Sodoma y Gomorra. Había un libertinaje, había una vida completamente opuesta a lo que Dios había establecido, pero dice la palabra del Señor que Dios iba a emitir un juicio sobre esas ciudades, y antes de emitir el juicio, Dios siempre le habla a sus siervos, los profetas, y dice la palabra del Señor que en medio de una intercesión Dios le deja saber a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque la maldad había llegado allí hasta su trono. Y es por esa razón que Abraham, conociendo la realidad de un Dios santo, de un Dios poderoso, que no iba a ocultarle a él lo que iba a hacer con esas ciudades, en aquel momento él estaba siendo visitado, Lot, por unos ángeles, mientras Abraham estaba orando, intercediendo, porque allí estaba su sobrino. Dios estaba enviando ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Y vemos en la palabra que mientras Abraham intercedía y oraba, había una grande batalla en la casa de Lot, porque en casa de Lot se practicaba, pues en aquel momento ellos eran influenciados por el pecado, y
reconocemos por la palabra que a pesar de que ellos no estaban haciendo tal vez lo que hacían en aquellas ciudades, ellos eran influenciados, pero por causa de la oración de Abraham, en aquel momento Dios estaba enviando ángeles para rescatar la familia de Lot. Y esto me trae carga a mi espíritu y es lo que queremos compartir en esta mañana, que nosotros también en medio de nuestra oración nosotros podemos ser efectivos. Somos efectivos cuando nosotros intercedemos. Somos efectivos cuando nosotros podemos interceder y recordarle a Dios su palabra, porque para eso nos las dejó. Él dice en su palabra que tal vez no sepamos pedir como conviene, pero Él nos ha dejado al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me llama mucho la atención de este pasaje, que en medio de aquel rescate, dice la palabra del Señor, que en medio de aquel rescate, Lot se acuesta a dormir porque él recibe la visita de unos ángeles. Él tuvo que batallar porque las personas de aquella ciudad eran tan y tan detestables, querían hacerle daño a aquellos seres angélicos que estaban visitando. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Dios bendiga a mi hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo. Buenos días, estamos comenzando nuestro devocional y hemos leído en la palabra en el capítulo 18 de Génesis. Buenos días, Arlene. En el capítulo 18 de Génesis, versos 22 y 23, y dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Es que cuando un hombre de Dios intercede, la verdad es que hay un efecto en los aires, porque le hemos dicho claramente que hay guerra en los aires, pero aún en medio de esa guerra, cuando Dios se encuentra un intercesor, Dios escucha el clamor, y es para eso que nosotros hemos abierto esta transmisión en esta mañana, para compartirte y recordarte que mientras Abraham estaba ahí intercediendo por Lot, Lot era visitado por unos ángeles que le iban a sacar de aquel lugar, pero dice la palabra del Señor que aquel lugar de sus alrededores había gente tan atada que fueron allí a batallar en la puerta de Lot y querían de todas maneras entrar, porque habían visto entrar a los seres angélicos, aquellos ángeles que habían ido a alertar a Lot para sacarlo de allí. Pero dice la palabra que hubo una grande batalla allí en la puerta de la casa de Lot, pero mientras Lot batallaba y pudo lograr prevalecer, se acuesta a dormir, pero su tío Abraham estaba allí intercediendo para que le diera el tiempo, para que Dios le pudiera rescatar. Y me pregunto en esta mañana si nosotros también, igual que en medio de un rescate tan importante, nosotros estamos acostándonos a dormir, nosotros estamos prestándole poca atención. Pero dice la palabra que en medio de aquel dormir, Dios estaba cuidando a Lot, y en el momento de la salida solamente se perdió la mujer de Lot, porque ella miró hacia atrás. Porque en medio de nuestro momento, de nuestro mayor rescate, podemos olvidar la palabra que cargamos. Pero fíjate, me llama la atención cómo Abraham, en medio de aquella situación, él sabía que lo que vendría sobre aquellas ciudades era algo completamente fuerte, era un juicio tremendo, y por esa razón él intercedía. Y es probable que tú también te encuentres intercediendo por los tuyos, y tú sabes que lo que viene es un juicio inminente, pero Dios en su gracia y su favor envía ángeles a favor de aquellos por quienes nosotros intercedemos. Es probable que en medio de la situación el enemigo va a tratar de nublarle el entendimiento a aquellos que no han visto la urgencia del por qué hay que salir de ese lugar. Y nosotros tenemos que orar, porque en los aires hay una batalla tremenda. Y en este tiempo, fíjate, la palabra llegaba a mi espíritu y lo compartí en mis redes sociales, porque en el momento de la salida de aquel pueblo de Egipto,
aquel pueblo de Israel estaba siendo cautivo. Sobre más de 4 siglos, 400 y pico de años, el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, pero dice la palabra del Señor que en el momento de su salida, en el momento que Dios da la orden para que ellos salgan, dice la palabra del Señor que hubo una señal porque se hubo que participar de una Pascua. Y fíjate, nosotros aquí en el occidente no le damos la atención correcta a lo que representa la Pascua, pero la Pascua en el momento de ellos salir representaba aquella porción de sangre en el dintel de la puerta, aquella marca de sangre que representaba que mientras habían primogénitos muriendo del pueblo de los egipcios, había un pueblo que estaría saliendo en libertad, saliendo después de haber comido aquel cordero, ¿verdad? Aquel cordero pascual que representaba esa comida que ellos estarían comiendo. Y ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que en medio de ese rescate habían personas que estaban dando todo lo que tenían porque necesitaban que el pueblo saliera de su entorno, que fue ahí cuando el faraón se descontrola y empieza a tratar de perseguirlos allí dentro de las aguas del Mar Rojo. Pero fíjate, la palabra nos habla de un rescate, la palabra nos habla de que en el momento de nosotros estar siendo liberados, en el momento de nosotros estar recibiendo nuestra mayor oportunidad, en ese momento el enemigo va a tratar de impedir. Fíjate, pasó en el cuadro de la historia de Lot, en el momento que Abraham, en este capítulo 18, en el verso 22 y 23 que dimos lectura, vemos a un Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque allí estaba su familia, estaba su sobrino Lot, y vemos en la palabra que Dios envía seres angelicales para advertirle a Lot que tendrían que salir de allí y no empece una batalla que se manifestó en la puerta de Lot, y allí él tuvo que luchar para que las personas que iban a tratar de entrar por la fuerza en medio de esa batalla, él no los deja entrar, y él promete lo que él estaba dispuesto a dar, lo que no tenía que dar, pero en aquel momento Dios vino en su auxilio y le envía verdad, le permite que ellos puedan pasar la noche. Fíjate que a veces también nosotros, en medio de una batalla que arrecia, en medio de un tiempo difícil, porque déjame decirte que estos tiempos no son tiempos normales, son tiempos que nos anuncian cuando nosotros intercedemos, que sabemos que hay en medio nuestro una situación que se está creando en el ambiente, y nosotros no podemos perder de vista que estamos siendo alertados, que estamos siendo rescatados para nosotros poder librar esta última batalla. Reconocemos que el Cordero Pascual representaba a Cristo, que esa ofrenda de sangre, ese que sustituyó nuestro lugar, era Jesucristo. Pero en aquel momento las personas no se daban cuenta que lo que ellos estaban viviendo, que aquella participación de aquella cena pascual en el momento de su rescate para ellos poder salir de Egipto, representaba disfrutar a Cristo, comer de Cristo. Es que nuestra vida cristiana trata de eso. Nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor, y en medio de ese deleite que nosotros participamos de la mesa del Señor, nosotros sabemos que el Señor está haciendo su parte en nosotros, y es que somos liberados del pecado, porque el pecado simple y llanamente es una mancha que nos va a alcanzar. El pecado trata de nublarnos la vista, el pecado trata de mantenernos distraídos para que perdamos la vida, y
compartía dentro de mi página de Facebook de aquel relato del rico y de Lázaro, aquel hombre, verdad, mendigo, que estaba siendo en aquel momento, verdad, esperando que cayeran las migajas de aquel hombre rico, y los perros le lamían las llagas, y esto traía a mi espíritu la realidad de que en ocasiones, verdad, esos espíritus de error, esos espíritus eran representados por una deidad egipcia que se llamaba Anubis, y esa deidad egipcia tenía cabeza de perro, y sabemos que los israelitas, el pueblo de Dios, estaba en conocimiento de esas deidades porque ellos estuvieron sobre 4 siglos allí. Reconocemos por la palabra que Dios siempre utilizó ejemplos que ellos podían entender, y en aquel momento cuando el Señor menciona esta historia del rico y a Lázaro el mendigo, sabemos por la palabra que nosotros también tenemos que aprender a darle importancia a ese rescate que nos hace Dios en esta mañana a través de su palabra. Fíjate que en el cuadro que leímos de Génesis 18, 22 y 23, vemos el rescate de Lot mientras Abraham intercedía por Lot para que él fuese librado de aquel juicio que vendría sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él libra una batalla, y reconocemos por la palabra que Abraham era un intercesor, el patriarca, quien estaba intercediendo por ese sobrino. Y vemos en la palabra del Señor que en medio de ese rescate la mujer de Lot mira hacia atrás. Y es que nosotros, cuando somos rescatados de algo, de un inminente juicio, no podemos poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, porque ese surco va a quedar torcido, ese surco va a quedar virado, y se trata de que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate la importancia de orar y presentar tu oración delante de Dios. Ella no cae en tierra, ella sube a lo alto porque el Señor abrió camino para nosotros. No necesitamos que alguien más interceda por nosotros. Dios te bendiga, Reinaldo Ríos. Tenemos acceso directo al Padre porque el velo se rasgó. Aquel velo del lugar santísimo se rasgó para que tuviéramos acceso al Padre directamente. Por eso, en el nombre de Jesús, todo el que dobla su rodilla sabe que su oración está siendo escuchada. Y la palabra del Señor en esta porción que leímos, vimos en ese cuadro la intercesión de Abraham por su sobrino Lot. Él sabía que Dios no le estaba encubriendo el juicio que emitiría sobre Sodoma y Gomorra. Y es muy probable que Dios te esté mostrando muchas cosas en medio de tu oración. Y esta mañana, mientras oraba, puse en mis redes sociales de practicar el silencio, porque somos muy dados a orar, a disparar nuestra oración en peticiones, pero somos muy lentos para nosotros hacer un silencio y escuchar la voz de Dios en nuestra mente. Recordemos que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y Él es quien nos recuerda todas las cosas. Fíjate que este hombre Abraham, en el momento que Dios le avisó que vendría juicio sobre Sodoma y Gomorra, él comenzó a interceder por su sobrino Lot, que sabía él que estaba viviendo allí. Y él pedía misericordia, y mientras él oraba, mientras él estaba intercediendo, dice la Escritura, Dios te bendiga, pastor, Dios le bendiga grandemente, buenos días. Estamos conversando la palabra de estos rescates que ocurrieron en el momento de Lot, en ese capítulo 18 de Génesis, versos 22 y 23, y vemos en ese rescate cómo la misericordia de Dios escuchó el clamor de eso que estaba ocurriendo, y por esa razón nosotros sabemos por la palabra que nosotros también tenemos que estar alertas porque sabemos que hay un juicio que viene sobre la tierra, pero los moradores de la tierra están muy distraídos. Hay muchas personas que están distraídas. Dios te bendiga, Eric, buenos días. Hay gente que está distraída, y en medio de su rescate puede ser que pierdan la oportunidad, como le pasó
pasó a la mujer de Lot, quien miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Y sabemos que la sal es una manera de proteger, ¿verdad? Se protegían las carnes en aquel momento, ¿verdad? Que no había toda, ¿verdad?, la tecnología que existe hoy. Pero una de las funciones de la sal es preservar. Y en esta palabra de Dios vemos a una mujer que se convierte en una estatua de sal porque ella no supo más que mirar hacia atrás. Y es que cuando nosotros somos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos que mirarnos, extendernos hacia adelante, no mirando lo que queda atrás, sino agradeciendo esa labor que Dios estaba haciendo. Fíjate que me llamó la atención ese cuadro en el momento que el pueblo de Israel va a ser liberado en esa Pascua, ¿verdad?, que representaba la liberación de un pueblo que estaba saliendo de una esclavitud. En el momento que iban a ser rescatados, eso tuvo un precio porque la deuda era alta y la deuda conllevaba que se pagara un rescate, y el rescate quien lo pagó fue un corderito que fue sacrificado para que ellos comieran de él y pusieran la sangre sobre el dintel de la puerta. Y yo me pregunto en esta mañana si te has puesto a pensar el precio de tu rescate, el precio de nuestro rescate para nosotros salir de allí, de ese lugar de Egipto. En nuestras vidas también por nosotros se pagó un rescate, y ese rescate en aquel momento era un cordero, pero para nosotros se convierte en aquel cordero de Dios que vio Juan, el discípulo amado, quien quita el pecado del mundo, y lo describe cuando aquel discípulo amado está narrando del otro Juan, de Juan el Bautista, aquel que era primo de Jesús, que estaría haciendo el bautismo en aquel Jordán. Y dice la palabra, el discípulo amado narra en aquel evangelio de Juan sobre Juan el Bautista, quien veía a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que ya el pueblo de Israel estaba familiarizado por aquel primer rescate que hace Dios de aquella esclavitud en Egipto. Fíjate que vemos muchos cuadros en la palabra del rescate que le costó la sangre de aquellos primogénitos egipcios, pero el pueblo de Israel, inmediatamente que cruza el Mar Rojo y se cierran las aguas de aquel Mar Rojo, dice la palabra que ellos llegan al desierto, y allí se les olvidó el rescate que Dios estaba haciendo por un pueblo que había Dios llamado a hacerle fiesta en el desierto. Y yo me pregunto en esta mañana si tú también has olvidado el rescate que ha hecho Dios por tu vida. Fíjate que las hijas de Lot olvidaron inmediatamente que fueron rescatadas. Ellas olvidaron la pérdida de su madre, olvidaron todo lo demás y comenzaron a hacer al modo de ellas lo que ellas querían hacer. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que hubo uno que se dio en rescate por nosotros. Hubo uno que dejó su trono de gloria. Hubo uno que entregó su última gota de sangre para que nosotros hoy pudiéramos estar en lugares celestiales, para que hoy tu lugar de oración pudiera elevarse a los cielos y saber que cuando tú oras por alguien estás cubriéndolo, que cuando tú oras por alguien tú estás librándolo, para que el Señor abra sus ojos, para que el Señor le toque el corazón y pueda ser rescatado, porque el Señor está tratando de salvar la gente para que se dé cuenta que el Señor dio su última gota de sangre, que ya no hay más rescate, no hay otra ofrenda más alta que la vida de Jesús, porque Él dio su vida, pero Él resucitó y se encuentra coronado de honra y de gloria. Fíjate que ese discípulo amado llamado Juan, que es el autor del Evangelio de Juan, de las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y para acabar de completar de esa grande visión que tiene en el Apocalipsis, dice la palabra del Señor que allí a Él se le revela
¿Qué pasó con Jesús luego de ser elevado a los cielos? Dice la palabra que Jesús fue coronado de gloria y de honra, que ya no viene como un cordero, ahora viene como león. Por esa razón nosotros, entendiendo ese mensaje de rescate, nosotros no podemos ser igual. Hay un mensaje que compartir, hay un mensaje que hablar, que predicar, y es que un día estuvimos en Egipto, un día éramos esclavos de todo aquel sistema que nos hacía trabajar para otros, que nos hacía construir para otros, pero hoy dentro del pueblo de Dios somos guiados por su nube, somos guiados por el Espíritu Santo, y aunque en este desierto de este mundo nosotros sabemos que necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, por esa Shekinah de Jehová. Hoy nosotros en medio de un desierto puede que estemos viviendo situaciones, pero yo quiero decirte, iglesia, que el Espíritu Santo contigo, el Espíritu Santo es quien te guía. Y es muy cierto que hay un desierto, es muy cierto que ahora mismo tal vez nos estén atacando situaciones, pero yo quiero decirte que de igual manera que Dios manifestó su presencia para aquel pueblo en medio de un desierto y ellos llegaron a conquistar, gloria al Señor, también hay una promesa para tu vida, porque el Espíritu Santo ahora no habita en templos hechos de mano de hombre, habita en el corazón de todo aquel que decía el apóstol Juan: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es decir, que en la visión de Juan en el Apocalipsis, él ve lo que sucede con Jesús. Jesús se había visto, ¿verdad?, demolido allí en la cruz, pero Jesús fue resucitado al tercer día, y luego del tercer día él quedó paseándose por allí sobre 40 días, hablándole a cada uno de sus seguidores de lo que vendría después. No podrían ser testigos hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y efectivamente eso fue lo que aconteció. Descendió el Espíritu Santo sobre los primeros 120, y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, porque el Señor estaba demostrando su poder. Y es por esa razón que nosotros hoy predicamos el mensaje de poder, porque es necesario que tú entiendas que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y toda justicia. Y en esta mañana el mensaje de hoy es el rescate. No hagas como la mujer de Lot. Recuerda que la mujer de Lot, Dios nos manda a recordarnos de ella, porque en el momento de nuestro rescate podemos mirar hacia atrás y convertirnos en estatua de sal. Tú eres sal de la tierra, pero no te quedes ahí petrificado. Tú eres sal de la tierra. Comienza a hablar lo que Dios te ha dado. Lot tuvo que ser rescatado y su mujer se perdió, pero nosotros sabemos que había un intercesor que mientras Lot dormía, él rompía la noche allí orando por su sobrino. Y es la razón por la cual en esta mañana nosotros te decimos: la oración del justo puede mucho. Cuando tú le crees a Dios, tú cubres los tuyos. Y dice la palabra que cuando oras por tus enemigos, el Señor se agrada. Hay gente, ¿verdad?, que lamentablemente se convertirán en gente enemiga del Evangelio, no porque tú les odies, no porque tú tengas alguna situación en su contra, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor trasciende, que tu oración trasciende, y por esa razón nosotros tenemos que orar para que otras vidas también vengan al cuerpo de Cristo. En esta mañana hay un rescate. Hoy Dios está permitiendo que oigas este mensaje. Hay un rescate sobre tu vida. El Señor quiere salvarte, y en el momento que tú confieses que tú eres pecador, la sangre de Cristo te cubre y tu nombre es escrito en el libro de la vida, y el Espíritu Santo comienza a vivir su vida dentro de
de ti, aunque luzcas como alguien común y corriente, ya no eres alguien común y corriente, eres sal de la tierra, eres su iglesia, sobre tu vida está el Espíritu Santo, eres morada del Espíritu Santo, y por eso en esta mañana el mensaje para ti hoy es que no olvides el rescate que se ha pagado por ti. Iglesia, no olvides el rescate que el Señor hizo por ti. Esas fueron las palabras que el Señor les recordaba a Moisés para el pueblo, que ellos no olvidaran el rescate que Dios había dado a los primogénitos, el rescate para que el pueblo fuera libre. Pero en esta hora Dios te recuerda que Él entregó a su Hijo unigénito por rescate de ti y de mí. En esta mañana hay una oportunidad de salvarnos. Es una mañana calurosa en Puerto Rico, pero la mañana perfecta para confesar que sin Él nada podemos hacer, que todo lo que hemos conocido hasta ahora es religión, y la religión es un esfuerzo humano de agradar a Dios. Sin embargo, el Señor nos restaura, el Señor nos levanta, el Señor nos da vida, claro que sí, y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso hoy cantamos un cántico, de victoria, porque tenemos la opción de lamentarnos y de mirar atrás, pero tenemos la opción de cantar y adorar. Por eso que nosotros un día estuvimos atados a la esclavitud, hoy somos libres en Cristo y Él suple cada una de nuestras necesidades. No tenemos que llorar por lo que viene mañana, porque sabemos que cada día trae su afán, y el pan nuestro de cada día el Señor nos lo suple. Así que en este día, si estás dentro del campamento del Hijo de Dios, estás en victoria, estás en vida. No te tienes que preocupar por nada, simplemente tienes que agradecer. Así que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia MAM Isabela y nuestro pastor Gabito Rodríguez. Sabemos que en el día de hoy tendremos un culto hermoso, y nosotros te invitamos para que seas partícipe, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor es fiel y verdadero, así que te invitamos a que seas parte de la experiencia. El Señor tiene planes de bien y no de mal. En este día vamos a dar por terminado este en vivo. Compártelo con alguien para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Así que en este día deleítate en el Señor, en sus promesas, y comparte la palabra, lo que el Señor ha hecho contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este día maravilloso. Gracias por esta palabra. Gracias por el rescate que diste por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Padre, en esta hora, gracias por tu sangre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Yo te pido por mis amigos, por mis hermanos, Padre amado. Yo te presento, mi Dios amado, cada vida que ha podido estar enfrentando una situación de salud. Señor, tú les conoces, y a la distancia enviamos la palabra. Oh Padre amado, yo te pido, mi Dios, que visites los hogares para tu gloria, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Saludamos a todos aquellos que siempre comparten con nosotros. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.